Numerosos individuos se convencen de que su trayectoria hacia el fracaso se debe a la ausencia de fortuna, a una conspiración universal en su contra, o a la simple convicción de que aquello que anhelan ardientemente no estaba preordenado para ellos. No obstante, la auténtica y a menudo dolorosa verdad es que el origen primordial del tropiezo no reside en los resultados finales de sus denodados empeños, sino que germina en la aurora, en el instante preciso en que sus pensamientos comienzan a fluir al despertar, en la sutil y a la vez trascendental manera en que deciden inaugurar su jornada. Porque cada alba, sin que usted se percate plenamente de su magnitud, está modelando, esculpiendo y definiendo su propio destino con trazos invisibles pero indelebles. Y si ese comienzo, esa génesis de su día, se encuentra inmerso en la confusión mental, la distracción constante, la incertidumbre paralizante o el desorden absoluto, entonces está replicando un patrón autodestructivo que lo conduce, de forma inexorable, una y otra vez, a idénticos deslices y a las mismas frustraciones. Quienes han dedicado su vida al estudio profundo de la prosperidad y el logro, comprenden con meridiana claridad que el éxito no es un suceso fortuito que acontece al azar, ni el resultado de una gracia divina, es la consecuencia ineludible y predecible de las acciones que usted emprende o que, con igual trascendencia, omite al iniciar su día. Si se encuentra hastiado de experimentar reveses continuos y desea romper ese ciclo, no necesita aguardar pacientemente una oportunidad milagrosa que descienda caprichosamente del cielo. Lo que verdaderamente requiere es adiestrar su alborada, esculpirla con propósito deliberado, con una intención firme y consciente. Porque al dominar sus decisiones primarias, esas que se toman en el umbral de la jornada, ejerce un control absoluto e incuestionable sobre la trayectoria de su vida, y cuando su rumbo está bajo su mando, el éxito deja de ser una quimera inalcanzable y se transforma en una estrategia cotidiana, una práctica constante que moldea su realidad paso a paso, con cada amanecer que se le concede. El descalabro rara vez anuncia su llegada con un estruendo ensordecedor. No irrumpe de golpe en su existencia, ni se presenta un día cualquiera con un cartel luminoso que proclame: «Atención, esto es lo que te frena y te impide avanzar». Muy lejos de esa imagen dramática, la derrota se infiltra sigilosamente en los detalles más ínfimos y aparentemente triviales de su existencia, anidando con astucia en los primeros compases de su día, en esa fracción de tiempo en que la mayoría aún lucha por salir de la inconsciencia. Se establece con firmeza en la elección, casi imperceptible pero cargada de consecuencias, de posponer la alarma y sumergirse en 5 minutos adicionales de un sueño que no es reparador, sino evasivo. Se afianza en la costumbre automática y perniciosa de revisar notificaciones triviales en el móvil antes incluso de repasar sus objetivos más esenciales. Se consolida en el pensamiento silencioso y derrotista que, como un veneno sutil, susurra en lo más profundo de su mente: «Hoy tampoco será distinto, hoy no habrá cambio, hoy me espera la misma rutina de siempre». Ahí, precisamente ahí, en ese terreno fértil de la inercia y la falta de propósito, comienza la espiral descendente. En esa confrontación inicial, casi imperceptible pero decisiva, que la inmensa mayoría de las personas pierde antes incluso de levantarse de la cama, se define el tono de su día. Porque lo que define si su jornada será genuinamente productiva, nítidamente enfocada y plena de intencionalidad, no es lo que realiza a media tarde, cuando el mundo ya lo ha saturado de demandas, es lo que lleva a cabo, con una conciencia plena y determinación, en los 30 minutos subsiguientes a la apertura de sus ojos. Si inaugura su día reaccionando de forma pasiva a estímulos externos, desde la confusión mental o la indolencia autoimpuesta, entonces está adentrándose en la vida en una posición de desventaja manifiesta, una desventaja que se acumula y se consolida con el paso de las horas. El mundo, en su incansable marcha, no aguarda pacientemente a que usted recupere el enfoque. El mundo recompensa, con creces, a quienes ya están en plena marcha mientras los demás apenas comienzan a despertar, consolidando así una ventaja crucial e irrecuperable desde el primer instante del día. Y aquí reside una verdad contundente, que muy pocos están dispuestos a admitir con la franqueza y la humildad que merece. El auténtico y duradero triunfo no se forja a partir de resoluciones magnas y esporádicas, de esos grandes planes que a menudo se quedan en papel, sino mediante microdecisiones repetidas con una tenacidad inquebrantable cada jornada. La manera en que se pone de pie, el diálogo interno que sostiene consigo mismo, los pensamientos que permite habitar y germinar en su mente, la prioridad ineludible que confiere a sus aspiraciones más profundas, a esos sueños que lo mantienen vivo, todo ello,
en su conjunto y en su individualidad, lo edifica con lentitud y solidez, o lo desintegra de forma gradual. No se trata de levantarse con el sol a las 5 de la mañana por seguir una moda pasajera impuesta por gurús, ni de imitar una rutina prefabricada extraída de algún rincón de Internet sin cuestionarla. El quid de la cuestión radica en alcanzar una lucidez palmaria sobre quién es usted en esencia, más allá de las etiquetas que le han impuesto, qué es lo que genuinamente desea conseguir en esta vida, cuáles son sus verdaderas pasiones, y qué esfuerzos concretos y sostenidos está dispuesto a invertir para llegar hasta allí, superando la pereza y la procrastinación. Y esa claridad, ese faro interno que ilumina su camino, solo se activa y se fortalece cuando usted asume con firmeza la dirección de su intelecto en la alborada, no cuando permite que divague sin rumbo fijo, arrastrado por la corriente de la indecisión. No puede albergar la expectativa ilusa de cosechar resultados divergentes, radicalmente distintos a los que ha obtenido hasta ahora, si cada amanecer da inicio con improvisación, si cada jornada arranca entre el bullicio mental, la ausencia total de estructura y la carencia de un propósito nítidamente definido, porque el día no lo moldea el transcurrir inerte de las horas en el reloj, lo configura, lo talla y lo define su intención consciente, su voluntad. La mañana es el campo de entrenamiento más efectivo de su carácter, el crisol donde se decide si hoy será simplemente un día más, una repetición insípida del anterior, o el primer capítulo de una existencia renovada, una jornada de avance y conquista. Si este mensaje resuena con su búsqueda de trascendencia, le invitamos a suscribirse ahora mismo a Método Tracy y unirse a una comunidad que elige la maestría diaria y la autodisciplina como pilares de su vida. Cada vez que abre los ojos al nuevo día y se deja arrastrar por el impulso fugaz, el de prolongar el descanso, el de eludir la incomodidad inherente al crecimiento, el de concentrarse en lo que le falta en lugar de valorar lo que ya posee, está cimentando, de forma inconsciente pero efectiva, una identidad que lo mantiene anclado justo donde menos desea permanecer, atrapado en un ciclo de inacción y frustración. Pero cuando decide, con una voluntad inquebrantable que surge de lo más profundo de su ser, que su amanecer será sacrosanto, que su primera hora se tornará intocable e innegociable, que ese lapso precioso no le pertenece al mundo exterior con sus demandas incesantes, sino exclusivamente a usted y a su propósito, entonces algo fundamental se transforma. Se percibe, se siente con nitidez en cada fibra de su ser, y esa mutación interna, esa alquimia personal, se acumula día tras día, forjando un cambio profundo y perdurable que se manifestará en todas las áreas de su vida. Porque un buen inicio de jornada no garantiza por sí solo un día impecable, libre de desafíos y obstáculos, pero sin duda lo prepara para afrontar los desafíos con una fuerza incrementada, con una mayor lucidez mental, y con una intención más definida y poderosa. Y esa constancia inquebrantable, mantenida día tras día con una disciplina silenciosa, tiene el poder intrínseco de transfigurar la totalidad de su vida, de redefinir su destino. Porque la existencia no experimenta un giro radical y repentino cuando arriba la gran oportunidad esperada, esa que muchos aguardan de forma pasiva. La vida cambia cuando usted cesa, de forma consciente y deliberada, de dilapidar las pequeñas oportunidades, especialmente aquella que se le brinda generosamente con cada amanecer, con cada nueva invitación a empezar de nuevo. Este es el secreto mejor guardado, la pieza faltante que muchos ignoran y que puede marcar la diferencia entre el fracaso y la consecución de sus más grandes anhelos. Cada amanecer que se inaugura con premura, con desorden mental, con una mente dispersa que salta de un pensamiento a otro sin dirección, es una alborada que lo aparta, de forma gradual e insidiosa, de su versión más excelsa, de ese potencial ilimitado que reside en su interior. Pero a menudo no se percata plenamente de ello, pues el retroceso matutino carece de consecuencias inmediatas y evidentemente palpables. No hay una alarma estridente que suene cuando opta por posponer aquello que es crucial para su crecimiento. No existe un castigo visible que se manifieste de forma instantánea, cuando se entrega al automatismo, a la inercia, a la revisión compulsiva de redes sociales. Solo queda una leve pero persistente sensación de desánimo, una carencia de energía palpable que lo acompaña a lo largo del día, la impresión constante y frustrante de perseguir algo que jamás se alcanza, como un horizonte que retrocede. Y con el devenir del tiempo, esa percepción difusa se metamorfosea en una identidad autolimitante, en una etiqueta autoimpuesta y limitante que usted mismo se coloca. Se susurra a sí mismo, con una voz interna llena de resignación: no soy una persona constante, siempre me falta algo, no soy como los demás que sí lo logran. No obstante,
Lo que en verdad le hace falta no es una chispa de motivación pasajera, de esas que duran un par de días. Es una estructura sólida y bien definida, un enfoque inquebrantable que resista la adversidad, una determinación firme y absoluta de no volver a obsequiar sus mañanas, ese tesoro preciado, al caos y al desorden. Porque aquel que no domina su génesis, el inicio de su día, invariablemente, termina siendo arrastrado sin piedad por el torbellino de distracciones y demandas del resto del día, viviendo en una perpetua reacción en lugar de una acción consciente, dirigida y con propósito. Usted no sufre el fracaso por lo que ejecuta o deja de ejecutar en los momentos de gran notoriedad o trascendencia, esos instantes que todos ven y juzgan. Usted fracasa, de forma silenciosa pero contundente, por aquello que omite realizar cuando nadie lo observa, en la quietud y el anonimato de su propio espacio personal, en el santuario de su amanecer. Por no levantarse a la hora que se había prometido solemnemente hacerlo. Por no plasmar por escrito aquello que anhela alcanzar con vehemencia, por no visualizar con nitidez la persona en la que desea convertirse, por no adiestrar su mente con disciplina en lugar de nutrir la queja constante y el victimismo. Cada amanecer es, en esencia, una hoja en blanco, impoluta y virgen, que puede llenar con hábitos que lo fortalezcan desde la raíz y lo catapulten hacia adelante, hacia sus metas más ambiciosas, o con costumbres que lo agoten progresivamente y lo sumerjan en la languidez, en la inercia. Y lo más peligroso no es experimentar una mañana desorganizada de forma esporádica, como un error puntual. Lo verdaderamente insidioso es tenerla cada día, de forma sistemática, y convencerse a sí mismo de que esa es la normalidad, el estado natural e inmutable de las cosas. Porque lo que se repite sin conciencia plena se arraiga, echa raíces profundas en su subconsciente, y se convierte, inevitablemente, en un destino ineludible. Y si cada aurora es igualmente tibia, igual de dispersa, igual de frágil en su intención, ¿cómo puede albergar la esperanza de que su vida sea sólida, nítida, robusta y plena de logros? Para aquellos que buscan una guía práctica y transformadora para revolucionar sus inicios, les animamos a suscribirse ahora a Método Tracy y descubrir cómo construir mañanas inquebrantables que sirvan de cimiento para una existencia extraordinaria. Es imperativo que diseñe sus amaneceres con la misma meticulosidad, previsión y estratégica intención con la que confeccionaría su futuro, porque, de hecho, eso es precisamente lo que está haciendo, tallando su destino con cada microdecisión matutina. Lo que usted ejecuta en esa primera hora después de abrir los ojos, ese lapso de tiempo sagrado, envía un mensaje inequívoco y poderoso a su cerebro, o está allí para dominar la jornada, para ser el arquitecto de su día, o simplemente para sobrevivir a ella, arrastrándose por las horas sin rumbo fijo. Y el cerebro, en su infinita capacidad de adaptación y obediencia, responde en consecuencia a esa señal, alineando sus recursos internos a la instrucción que le ha sido dada. Si el día comienza con orden, con una intención clara y con una dirección definida por su voluntad, entonces todo lo demás tiende a alinearse de forma natural, como piezas de un engranaje que encajan perfectamente. Las emociones se vuelven más estables y controlables, las decisiones que toma adquieren una mayor firmeza y sabiduría, y la motivación deja de ser una dependencia volátil de impulsos externos para brotar, con una fuerza intrínseca e inagotable desde su propia identidad, desde su propósito. Pero sí, por el contrario, inicia reaccionando de forma pasiva a mensajes instantáneos, a redes sociales que lo arrastran, a pensamientos de escasez o carencia que lo limitan. Entonces el caos se adueña de su mente, incluso antes de que pueda tomar cualquier determinación consciente, y un día más se le escapa irremediablemente de las manos, dejando a su paso una sensación persistente de descontrol y de oportunidad perdida que se suma a la frustración acumulada. Permítase experimentar esta secuencia poderosa y transformadora, esta coreografía de la mañana que redefine su ser. Levántese sin entablar negociación alguna con la pereza que lo tienta a permanecer en la inercia, con esa voz interna que busca excusas para postergar. Beba agua como su primer acto consciente de respeto y honra hacia su propio cuerpo, nutriéndolo y activándolo desde el primer instante. Siéntese en silencio, aunque sea por el breve lapso de 5 minutos, y formúlese la pregunta esencial, la que lo conecta con su propósito más profundo. ¿Qué necesito hacer hoy para sentirme orgulloso de mí mismo al anochecer? Para concluir esta jornada con la sensación de haber honrado mi potencial. No se centre en lo que el mundo demanda de usted, ni en las exigencias de su empleo, ni en las expectativas incesantes de su entorno. La pregunta es para usted, para su alma, para su crecimiento personal. Posteriormente, consigne por escrito, con una intención clara y una caligrafía firme,
3 elementos clave que guiarán su jornada. Una acción concreta y medible que lo acerque un paso más a su meta primordial, sin importar cuán pequeña parezca. Una actitud que anhela mantener a lo largo del día, como la gratitud o la resiliencia. Y un pensamiento específico que no permitirá que lo perturbe hoy. Una creencia limitante que desactivará conscientemente. Eso, precisamente eso, es estructura. Eso es dirección. Y no le tomará más de 15 minutos de su tiempo, apenas un fragmento de su mañana. Pero esos 15 minutos, cargados de propósito, valen mucho más que una jornada entera vivida sin conciencia plena, arrastrado por la corriente de la vida. Porque no se trata de ejecutar una multitud de tareas de forma caótica. Se trata de realizar aquello que es verdaderamente importante, aquello que lo edifica. Justo al inicio, en el epicentro donde todo se origina, donde se define si su día será una mera repetición insípida o una declaración silenciosa pero poderosa, de que esta vez, el cambio es real y profundo en su vida. Muchos se persuaden de que sus constantes fracasos son atribuibles a la falta de buena ventura, a la escasez crónica de tiempo disponible o a la creencia limitante de que aún no han hallado el momento oportuno, el alineamiento perfecto de los astros, para desplegar su potencial ilimitado. No obstante, la verdad se revela mucho más cruda, más sencilla y a la vez, más empoderadora. Su tropiezo recurrente se debe, en su núcleo, a que no han cultivado la habilidad de la constancia cuando el entusiasmo inicial se desvanece, cuando la novedad desaparece y solo queda la disciplina. Porque cualquiera puede experimentar un arrebato de motivación el lunes, impulsado por el ímpetu de un nuevo comienzo y la energía de la semana. Sin embargo, muy pocos saben cómo mantenerse firmes el jueves, cuando el cuerpo se siente pesado por el cansancio acumulado, cuando la mente alberga dudas persistentes y autocríticas, cuando el estruendo incesante del mundo externo exige una atención inmediata e ineludible que lo saca de su centro. Y es precisamente en ese punto, en esa encrucijada entre el entusiasmo inicial y la persistencia silente, donde se traza la línea divisoria nítida entre quienes avanzan con determinación inquebrantable y quienes se repiten en ciclos interminables de inacción y frustración. No en la vehemencia de sus inicios, en la promesa grandilocuente, sino en la solidez, la tenacidad y la disciplina de su continuidad. Porque no importa cuántas veces lo haya intentado con fervor si no ha logrado sostener la acción, con o sin ganas, con o sin resultados tangibles e inmediatos, entonces, continuará atrapado en el mismo bucle agotador. Comenzar con entusiasmo, distraerse fácilmente y finalmente, rendirse ante la adversidad. Para quienes buscan romper este ciclo vicioso y forjar una constancia inquebrantable, les animamos a suscribirse a Método Tracy y descubrir un enfoque práctico y sostenible para el crecimiento personal y el logro de metas duraderas. Y ese patrón destructivo, esa espiral de inicio y abandono, se desintegra cada mañana, no con una fuerza bruta desmedida que lo agote, sino con un enfoque preciso y una mente disciplinada, entrenada para el éxito. Una mente entrenada, una mente maestra, sabe con certeza inquebrantable que el verdadero adversario a vencer no es el fracaso externo, la derrota visible a los ojos del mundo, sino la desconexión interna. Esa sensación persistente y paralizante de vivir cada día como si fuera un evento accidental, como si usted careciera por completo de la capacidad de elegir cómo desea sentirse, cómo quiere actuar ante los desafíos, cómo anhela responder a las circunstancias adversas que se presenten. Y esa percepción, esa creencia limitante, es falsa de raíz. Usted, y solo usted, tiene el poder intrínseco de elegir. Puede seleccionar qué pensamientos nutrirá en su mente, qué hábitos sostendrá con firmeza y disciplina, qué excusas desactivará de su repertorio mental, erradicándolas para siempre. Pero no puede ejercer esa elección fundamental si no hay conciencia plena de su poder, y la conciencia solo emerge cuando se detiene, respira profundamente y dirige su mente antes de que el mundo exterior la sature de ruido, de distracciones y de exigencias ajenas a su propósito. ¿Qué está alimentando su mente cada amanecer, en ese lapso de silencio y posibilidad? ¿Qué pensamientos se repiten en un bucle incesante antes incluso de salir de la cama? Porque si inaugura su día con culpa, con queja constante, con comparaciones desalentadoras que lo empequeñecen, está cavando una trinchera profunda en su propio terreno, saboteando su potencial. Y lo peor es que ni siquiera se percata de la magnitud del daño. Lo denomina rutina, mi forma de ser. Pero en realidad es un proceso lento y silencioso de autodestrucción, de debilitamiento gradual de su voluntad y espíritu.
Aquel que no asume el control firme y deliberado de su primer pensamiento ha perdido, de facto, la mitad de su jornada, incluso antes de que ésta comience a desplegarse. Porque el pensamiento, en su esencia más pura y poderosa, guía inexorablemente la emoción. La emoción, a su vez, dirige la acción que usted emprende o evita, y la acción, en su manifestación tangible, crea el resultado final que experimenta en su vida. Si su primer pensamiento al despertar es, no quiero levantarme, hoy será un día pesado. Otra vez lo mismo, otra vez la rutina aburrida, entonces todo lo que le sigue en el día, cada interacción, cada tarea, cada decisión, se contagia, inevitablemente, de esa energía negativa, tiñendo cada aspecto de su existencia. Sin embargo, si su primer pensamiento es una elección consciente, deliberada, y no una imposición del subconsciente o del entorno, entonces recupera un poder inmenso sobre su propia realidad, sobre su estado de ánimo y sobre sus resultados. Si decide comenzar el día con una dirección clara y definida, con un propósito inquebrantable, entonces el resto de la jornada adquiere una columna vertebral, una estructura sólida que lo sostiene y lo guía. No será un día perfecto, no estará exento de desafíos, de obstáculos, de imprevistos, pero tendrá una base firme, y esa estructura es precisamente lo que lo sostiene cuando la emoción no es suficiente para impulsarlo, cuando la motivación flaquea. Para quienes anhelan una metodología comprobada para redirigir sus pensamientos y acciones hacia el logro y la plenitud, les instamos a suscribirse a Método Tracy y forjar un nuevo camino de autoconquista y éxito duradero. Asuma el control de su vida con un acto tan elemental como levantarse a la hora que se ha prometido a sí mismo, no por una mera obligación externa impuesta por otros, sino por un profundo y auténtico respeto propio, por honrar su palabra interior. Luego, respire con conciencia, sintiendo el aire que nutre su cuerpo y calma su mente. Anote aquello que anhela alcanzar, sus metas más ambiciosas y sus sueños más profundos, y visualice, aunque sea por tan solo 2 minutos, con la máxima nitidez posible, la versión de usted que ya ha materializado esos logros, que ya ha alcanzado esa plenitud. Perciba con todos sus sentidos cómo se mueve, cómo camina, cómo se expresa y cómo se comunica esa versión futura y empoderada de usted mismo. Esa imagen no es una fantasía inalcanzable, un espejismo. Es una posibilidad concreta, una realidad en ciernes, esperando ser materializada. Pero solo podrá acceder a ella, solo podrá manifestarla si su versión actual comienza a tomar decisiones diarias que estén en perfecta armonía y coherencia con esa visión elevada. Y todo eso, absolutamente todo, desde la chispa inicial hasta la manifestación final, tiene su génesis en la mañana, el crisol donde se siembra la visión, donde se calibra el enfoque, donde se elige el tono vibracional de la jornada. Si no domina ese momento crucial, los demás, las circunstancias fortuitas, las exigencias de terceros, las distracciones digitales lo dominarán a usted, arrastrándolo a su antojo, sin rumbo fijo. Pero si lo conquista, si lo hace suyo con firmeza y determinación, entonces todo lo demás comienza a responder a su voluntad, a alinearse con su propósito más profundo. Porque el mundo, en su infinita sabiduría, obedece a quienes ya se han dado órdenes a sí mismos con autoridad y claridad. Y el entrenamiento más efectivo para lograrlo empieza, de manera ineludible y poderosa, justo cuando abre los ojos al nuevo día, en ese instante mágico de posibilidad. El hierro más extendido, el error capital entre quienes experimentan una cadena ininterrumpida de descalabros y frustraciones, no es que rehuyan el intento, que no inicien proyectos o que no tengan sueños. Es que inician su jornada sin una dirección clara, sin un compromiso auténtico y visceral consigo mismos, sin una brújula interna que los guíe. Y es que, levantarse con el sol, por muy loable que parezca, no reviste significado alguno si se hace sin un propósito definido que lo impulse. Consumir café y permanecer inmóvil frente a una pantalla, sin un objetivo concreto, carece de peso, si no hay una intención profunda subyacente que lo motive a actuar. Puede pasar la jornada entera sumergido en actividades, manteniéndose ocupado de forma frenética, y sin embargo, concluir el día sintiéndose igualmente vacío, sin haber avanzado un ápice hacia lo que realmente le importa. Porque la mera ocupación no es sinónimo de productividad, y la productividad, a su vez, no es idéntica al progreso real y significativo. El progreso auténtico y duradero solo emerge cuando hay claridad mental, y esa claridad se edifica desde el primer instante en que abre los ojos, desde la conciencia plena del amanecer. Si desea poner fin de una vez por todas a la secuencia interminable de fracasos, no necesita transformar su vida de un plumazo, de forma drástica e inalcanzable.
Lo que requiere es comenzar el día con intención, con una dirección predefinida, con un plan que sea simple en su concepción, que posea una fuerza intrínseca, que lo impulse y que se repita con tal constancia y disciplina que su mente lo reconozca como una orden inquebrantable, una instrucción fundamental de su ser, que no puede ser desobedecida. Y si usted está leyendo estas palabras, si ha llegado hasta este punto de la lectura, es porque algo muy profundo en su interior se ha cansado de caer una y otra vez en los mismos ciclos, de experimentar las mismas frustraciones recurrentes que lo agotan. Porque algo muy profundo dentro de usted sabe, con una certeza inquebrantable que no puede ser ignorada, que puede lograr mucho más de lo que ha conseguido hasta ahora, que merece más de lo que ha aceptado, que ha estado postergando su verdadero potencial por temor, por indecisión, o por la ausencia de una estructura sólida que lo sostenga. Pero todo eso, cada una de esas limitaciones puede cambiar, y el cambio no se materializa con meras palabras vacías o deseos fugaces, sino con actos concretos, con una mañana diferente. Una alborada en la que usted se mire al espejo y no vea el mismo reflejo de siempre, esa persona que se rinde fácilmente. Una en la que, aunque el mundo exterior no lo perciba, aunque nadie lo aplauda, usted sienta algo distinto en su fuero interno, una determinación férrea, una firmeza inquebrantable, un silencio poderoso que emana de su voluntad recién descubierta. Esa sensación visceral de hoy sí, no porque todos sus problemas estén resueltos mágicamente, sino porque esta vez, usted no se va a traicionar a sí mismo, no va a ceder ante la pereza. Esta vez va a cumplir con su palabra, aunque nadie lo vea, aunque no haya aplausos externos que lo motiven, aunque el esfuerzo sea monumental y exija lo mejor de usted. Porque usted lo vale, porque ya no está dispuesto a vivir un día más como si fuera una réplica insípida y sin alma del anterior, un eco de sus errores pasados. Si estas ideas le impulsan a actuar, lo invitamos a suscribirse a Método Tracy y transformar cada mañana en un paso firme e ineludible hacia su mejor versión, hacia la vida que siempre ha soñado. Y si estas palabras están resonando profundamente con usted, si algo en su interior le susurra con urgencia que este es el momento crucial para dar un giro radical a su vida, para redefinir su camino, entonces le invito con convicción a unirse a esta comunidad, a suscribirse ahora mismo. No lo haga por el canal en sí, no por los videos que aquí compartimos de forma generosa. Hágalo por usted mismo, por su propio crecimiento y bienestar, para recordarse cada jornada que existe un sendero distinto, una forma más sólida, más lúcida, más concentrada y más poderosa de existir. Que hay un espacio, una comunidad, donde se honra el crecimiento constante, la disciplina férrea como pilar y la conciencia plena como guía. Que no está solo en esta travesía de autodescubrimiento y superación, que somos innumerables aquellos que hemos decidido no rendirnos, no postergarnos, no conformarnos con menos de lo que merecemos en esta vida. Y cada nuevo suscriptor que se une a esta comunidad es un símbolo viviente, una persona valiente que ha optado por redefinir su modo de empezar el día y, con ello, su forma de transitar por la existencia, su propio destino. Permítase el acto de escribir en los comentarios de este video, no para mí, sino para usted mismo, para sellar un pacto personal, la frase, esta vez cumplo conmigo. Hágalo para que mañana, cuando el sonido del despertador lo invite a la acción, cuando la pereza intente tentarlo, recuerde esa promesa solemne y la cumpla con inquebrantable voluntad, con una firmeza que lo sorprenda. Porque esa frase sencilla, cargada de una intencionalidad profunda, puede transformarse en su código de vida, en su brújula interna inquebrantable, en su ancla inamovible en medio de la tempestad, cuando las dudas o los obstáculos surjan. Y si la repite con la suficiente convicción, con una fe inquebrantable en sí mismo, y con la constancia necesaria para arraigarla, su mente la aceptará como una verdad innegable, como una instrucción superior. Y cuando su mente cree con una convicción tan profunda, usted actúa en consecuencia, sin dudar. Y cuando usted actúa con coherencia, ya no está repitiendo una historia preescrita por sus errores o limitaciones pasadas. Está cincelando una nueva narrativa con la tinta indeleble de la voluntad, con las letras del carácter forjado en la adversidad, con páginas repletas de decisiones inquebrantables que lo impulsan hacia adelante. Así es como se gesta la verdadera transformación personal, no a través de un milagro repentino que cae del cielo, sino mediante una mañana distinta, una que comienza justo aquí, justo ahora, en este preciso instante de conciencia plena. Lo que muy pocos logran comprender es que cada amanecer representa una oportunidad invaluable para reescribirse a sí mismo, para trazar un nuevo rumbo, para ser una persona distinta.
No necesita que el calendario cambie de año, ni que se inicie un nuevo mes, ni que llegue el lunes para comenzar de nuevo. Cada día que abre los ojos es una invitación silenciosa pero poderosa del destino, que le susurra con urgencia. ¿Vas a vivir como ayer, sumergido en la inercia, o vas a edificar algo novedoso y verdaderamente significativo, algo que honre tu potencial? Porque en cada amanecer tuvo la oportunidad dorada de cambiar su historia, de reescribir su destino con una tinta nueva, de caminar de una forma diferente y más poderosa, de ser la persona que anhelaba. Y eligió postergar. Eligió repetir patrones antiguos. Eligió esperar por un momento perfecto que nunca llegaría, por una señal externa. Pero si hoy está aquí, si ha llegado hasta este punto de la lectura, si estas palabras resuenan en su alma, es porque algo en su interior ya no tolera seguir igual. Ya no soporta la mediocridad autoimpuesta, la inercia, porque dentro de usted hay una voz silente que grita con vehemencia y urgencia. Basta de lo mismo, basta de mediocridad, es hora de avanzar. Y esa voz, cuando se escucha con valentía y se obedece con determinación, se transforma en una guía inquebrantable, en una fuerza propulsora imparable, en un renacimiento completo de su ser. Usted no vino a sobrevivir los días que le han sido concedidos, a ser un mero espectador. Vino a construir una vida digna de ser vivida, una existencia con dirección, con carácter, con poder, con significado trascendente. Pero eso no se regala, no se obtiene por azar o por un golpe de suerte. Se conquista con cada decisión consciente, con cada acción deliberada, con cada amanecer. Y se conquista cuando deja de negociar con sus propias excusas, cuando se compromete con la versión más excelsa de sí mismo, cuando cada mañana se levanta con una sola pregunta resonando en su mente y en su corazón. ¿Cómo puedo honrarme hoy a mí mismo, a mi propósito, a mi potencial? Porque cuando una persona se honra a sí misma, cuando decide dejar de ser el resultado pasivo de su pasado para convertirse en el arquitecto consciente de su presente, entonces el mundo ya no lo arrastra sin piedad. Él lo atraviesa con propósito. Él lo domina con autoridad, Él lo transforma con su voluntad inquebrantable. Deje de esperar el momento perfecto, no va a llegar, porque el momento es ahora. No necesita más información, más motivación efímera, más inspiración pasajera. Lo que necesita es disciplina emocional, un compromiso interno inquebrantable, un ritual matutino inamovible y una decisión brutalmente honesta. Hoy me hago cargo de mí mismo, hoy tomo las riendas. Porque ya no quiere volver a mirar hacia atrás con el peso del arrepentimiento, porque ya no está dispuesto a ser un espectador pasivo de su propia historia, observando cómo la vida transcurre sin su dirección. Porque sabe, en lo más profundo de su ser, que está hecho para mucho más de lo que ha logrado hasta ahora, para una grandeza que aún no ha manifestado. Y ese más no se alcanza soñando despierto, se alcanza actuando con determinación, un amanecer a la vez. Usted puede tener la vida que anhela, puede recuperar la confianza perdida, puede alcanzar la claridad mental, la fuerza interior, el éxito tangible, la plenitud emocional. Pero solo si comienza a actuar cada mañana como una persona que ya no se traiciona, como alguien que no necesita que nadie lo empuje, como un ser que al abrir los ojos se dice a sí mismo con convicción: hoy no fallo, hoy me convierto en la persona que vine a ser. Y cuando esa frase deja de ser un mero deseo y se convierte en su ley inquebrantable, entonces ya no hay marcha atrás. Porque ya no es el mismo de antes, porque ya no se detiene ante la adversidad. Porque ahora, por fin, lo ha entendido. El hombre que transforma su mañana, transforma su vida entera. No se quede atrás, suscríbase ahora mismo a Método Tracy y empiece a escribir su propia historia de éxito y autoliderazgo, una historia que lo inspirará y transformará su mundo. Hasta el próximo encuentro, donde seguiremos forjando el camino hacia su máximo potencial y hacia la vida extraordinaria que usted merece.